Buenas noches. El tema general que hemos venido considerando este mes es milagros. ¿Recuerda cuál es la cita principal? Daniel capítulo 4, versículo 2 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos en este lugar. Yo te ruego que lo que pueda expresar sea conforme a tu voluntad y no conforme a mi palabrería, mi inteligencia, mi lógica, sino que simplemente sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Que seas tú revelándote a nuestras vidas y ayúdanos. Nos confesamos inútiles y ni siquiera, a veces inútiles, porque aquello que debíamos de hacer ni siquiera lo hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablaba con mi esposita respecto a este tema y le preguntaba: ¿qué entiendes por milagros, no? ¿O qué piensas tú acerca de los milagros? Y ella me decía que es algo que solamente Dios puede hacer. Y yo analizaba su respuesta y decía: sí, pero no. O sea, sí, porque solamente Dios hace los milagros. No, lo vamos a descubrir por qué no. Había un predicador muy famoso, el cual literalmente las multitudes se reunían para escucharlo. Y una vez cuenta esta historia que llevaron a un hombre en silla de ruedas y lo pusieron hasta adelante. Al término del sermón, estas mujeres se acercaron con el pastor y le dijeron: queremos que ore por nuestro hermano que está enfermo. El pastor agarró, oró por él, y en ese momento el hombre se pudo levantar de su silla de ruedas. Todos aquellos que estaban viendo se quedaron atónitos. Nadie podía entender qué había pasado de alguna manera. Cuando el pastor terminó de orar, él les compartió que él había sentido algo de parte de Dios por él, por este varón. Lo interesante es que aquellas mujeres solamente lo habían llevado porque este hermano estaba enfermo de gripa. Realmente no pensaron que lo fuera a levantar de la silla. Hechos capítulo 20, versículo 1. Siga con su vista. Hechos capítulo 20, versículo 1 dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Tomó la decisión de volver por Macedonia. Y es aquí donde inicia el tercer viaje misionero de Pablo. Dice el versículo 4: y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo,
Si usted lee el versículo 4, ¿qué le queda en este versículo a usted? Pues nombres, ¿no? ¿Le ha pasado que se encuentra con alguna genealogía y dice, pues sí, toda la escritura es inspirada por Dios, pero pues esto como que qué, ¿no? A lo mejor le servirían los nombres si tiene un bebé, si está esperando uno. Pero ¿qué puedo ver en este versículo? Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo. Todos ellos son discípulos de Pablo. Pablo, donde él iba, marcaba una diferencia. Tenía sus discípulos. Decía alguien, Pablo no dejaba títeres sin cabeza. ¿Tiene discípulos usted? ¿Es alguien que sus hijos lo pueden seguir? ¿Que su prójimo lo puede seguir? Versículo 5 dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, versículo 7. Reunidos por los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ya había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido de sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Dice el versículo 7 que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué día nos reunimos usted y yo? El primer día de la semana, es correcto. La iglesia primitiva también se reunía el primer día de la semana. Hay muchas personas que dicen que el día correcto de reunirnos, lo ha escuchado, a lo mejor se lo han dicho. ¿Cuál es? El sábado. Hace poco tuve la oportunidad de ir a un negocio por aquí cerca y al estar comprando vi que la persona que me atendía tenía muchas alabanzas, ¿no? Y yo, ¿será, no será? ¿Será, no será? Y ya, la primera vez no le dije nada, pasó la segunda y otra vez tenía música cristiana, ¿no? Yo dije, pues a lo mejor y sí es, ¿no? Y ya le dije, oye, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, sí. ¿Y te congregas? Y me dijo, no, ahorita no, es que vengo de un estado de la República, pero pues no he encontrado algún lugar. Yo dije, pues aquí a la vueltecita hay una iglesia. Yo me congrego ahí, si quieres, pues puedes ir. Las horas del servicio son a las 12, a las 10 hay enseñanza, martes y jueves, y ya le pasé todo, ¿no? Y me dice, ¿qué día te congregas? Los domingos. Y eso bastó, y eso fue suficiente para que me dijera, no, gracias, ¿no? Pero su actitud hasta cambió. Fue un poco áspero y yo decía, ok, está bien, ya no te vuelvo a decir nada. Dice que se reunían para partir el pan. Y es interesante porque dice que la convivencia más íntima que podían tener entre hermanos era eso, era compartir el pan. El Señor Jesús estaba ahí con sus discípulos, hablando de la última cena, y estaba con ellos. Y lo hemos aprendido en otras ocasiones, era algo íntimo, era algo de estar, no había cucharas, era meter el pan, que tus dedos se introdujeran. Si a veces, no sé si alguna vez le ha pasado como padre, que su hijo no quiere tomar ni del mismo vaso que usted, ¿no? Así llegan a ser los hijos, pero cuando aparece la idónea, cuando aparece el idóneo, ya. Eso sí, ahí sí no se quejan y bien que toman y comen de ese vaso, ¿no? Pero bueno, dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Pablo tenía muchas cosas que decirles porque tenía que salir al otro día. ¿Le ha pasado que disfruta la conversación con alguien? ¿La compañía con alguien? ¿La compañía de alguien, mejor dicho? El tiempo, usted no lo nota. ¿O no? ¿No tiene una persona allí? Aquellos que estamos casados, ¿sí? Y los solteros, ¿no?
Regularmente cuando llego del trabajo, pues me pongo cómodo, cenamos, oramos y nos despedimos. Y a veces estamos mi esposita y yo para dormirnos y empezamos a platicar, ¿no? Y según nosotros nos vamos a dormir muy temprano, porque yo todos los días me levanto muy temprano. Entonces hemos cambiado un poco la dinámica para irnos a dormir temprano, pero nos ponemos a platicar a lo largo del día de las predicaciones que escuchamos, de lo que leímos de la palabra, y se nos pasa el tiempo. Y al final del día, pues, me volví a dormir a las 12, me volví a dormir a la 1, y pues ya, otra vez es todo desvelado, ¿no? Pero así pasa cuando tenemos algo que decir, algo importante que decir. Versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. La pregunta es, ¿y por qué habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos? ¿O esto qué tiene de relevancia? Estas lámparas se ponían como un tipo alumbrado eléctrico, muy probablemente alimentadas por una sustancia, tal vez queroseno, para poder alumbrar. Dicen los historiadores que piensan que en este tipo de reuniones llamadas ágapes, aquellos que no eran parte de estas fiestas, aquellos que estaban en contra de estas fiestas, decían que simplemente se reunían para hacer actos inmorales, para hacer cosas que no eran gratas. Entonces, pues al difamarlos y hablar mal de ellos, los hermanos deciden poner esto para que todo sea transparente y todo sea claro a la vista de todos. Versículo 9 dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Eutico? Bienaventurado, dichoso. ¿Cree que Eutico sea dichoso? Se durmió. ¿Cuándo que usted se desveló? ¿Por qué se desvela? Por trabajo, ¿no? ¿Por qué más se ha desvelado? Yo lo acabo de decir, ¿no? Yo me desvelo a veces con mi esposita hablando. ¿Por qué más se desvelaría usted? ¿Por los vecinos que no dejan dormir? Pero, ¿cuándo se ha desvelado? Por quedarse leyendo su Biblia, por orar. Hace algún tiempo mi esposa y yo iban a quitar una serie de cierta plataforma y dijimos, nos vamos a desvelar. Y nosotros bien emocionados y demás, eran las 11 y yo ya dormido. Y ella me volteé a ver así de, ¿y no que nos íbamos a desvelar? Porque no aguanté, esa es la verdad. Y hay otra persona que se desvela para jugar con sus primos hasta las 2, 3 de la mañana, pero trata de levantarlo al otro día y es más fácil que haya un temblor y no se despierta que él se levante. No digo nombres, pero él sabe a quién me refiero. En este caso, Eutico se quedó dormido. Es interesante. A lo largo de toda la Biblia, solamente hace mención de 7 resurrecciones en toda ella. Elías hace una, Eliseo hace otra, el Señor Jesús hace 3, Pedro hace una y Pablo hace una. Hablando espiritualmente, déjeme espiritualizar un poco este pasaje. ¿Por qué alguien de nosotros se sienta atrás? ¿Le ha pasado que se sienta atrás usted? ¿Le gusta sentarse atrás? ¿Qué pasa cuando uno se sienta atrás? ¿Es lo mismo que cuando nos sentamos hasta adelante? Regularmente, ¿por qué nos podemos sentar atrás? Pues porque a lo mejor llegamos tarde y ya no hay otro lugar, porque no queremos interrumpir. Si somos nuevos, yo recuerdo de las primeras veces que llegué a este lugar, me sentaba hasta atrás porque no conocía a nadie. Bueno, más allá de mi mamá. Pero no quería socializar con nadie. Entonces yo esperaba que el pastor estuviera orando, la persona encargada, y antes del amén yo ya estaba afuera. Porque no me interesaba.
¿por qué nos podemos sentar atrás? De aquellos que son nuevos. ¿Qué pasa cuando usted se siente atrás? ¿Puede poner atención de la misma manera? ¿No le ha pasado? Digo, ahorita es un poco más sencillo porque es martes, porque no es la misma afluencia de gente. ¿Se ha sentado en domingo en la parte de atrás? Se entera de todo, ¿no? Al menos yo me distraigo muy fácilmente y si alguien llegó tarde y si me empiezo a seguir con la mirada y si ya no hay sillas y me pongo a ver y estoy en todo menos en lo que debo. Entonces regularmente yo me sentaba casi siempre hasta adelante, pero Eutico se sentó hasta atrás. Es interesante porque al principio de la lectura dice en Hechos 20, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Lo han exhortado alguna vez? ¿Se siente bonito que lo exhorten? ¿Qué entendemos regularmente por exhortar? Pues que te van a regañar, que te van a llamar la atención, que algo no lo hiciste de manera correcta. Lo interesante es que la palabra exhortar se traduce llamar a un lado, caminar a un lado. Pero Pablo tiene ese sentir de exhortarlos y abrazarlos. ¿Cómo fue que Eutico se durmió espiritualmente? Caminar en mi luz artificial, caminar en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lugar de caminar a la luz de la palabra. Creer que mi sentir, que mi pensar es correcto y dejar que nuestras emociones rijan nuestra vida. ¿Se ha encontrado en esas situaciones donde sabe que lo que está haciendo no está bien, pero al final del día lo sigue haciendo? ¿O solamente me pasa a mí? Donde sabe que Dios condena eso, Dios dice que no a cierta cosa, pero usted dice, ¿le ha pasado que al paso del tiempo estar en este lugar se ha vuelto una religión? Estar por costumbre, por tradición, porque me interesa ver a una persona o porque pues a lo mejor me toca participar o me toca predicar y por eso estoy aquí, porque no tengo algo más que hacer. Pero puede pasar, puede que estemos aquí sin estar. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Todos somos pecadores, todos tenemos momentos de debilidad y llegamos en un momento de nuestra vida en que la fe es difícil de cargar. Tener un ministerio dentro de la iglesia puede llegar a ser muy atractivo, pero no nos hace inmunes a volvernos euticos, a dormirnos. ¿Por qué nos podemos dormir? Porque ya no nos interesa. Y a lo mejor a usted no le está pasando, pero a lo mejor a alguien que usted está viendo le está pasando. Porque regularmente somos buenos para ver los pecados de los demás, pero no somos buenos para ver nuestros propios pecados. Si no mal recuerdo, el pastor Edgar comentaba al principio de este mes por mí mismo, no me interesa ver por nadie más. Yo les decía, a lo mejor usted no se está durmiendo, pero a lo mejor hay alguien a su derecha, a su izquierda, que se está durmiendo, que está a punto de caerse, que está a punto de morir. Pero a veces llegamos a ser tan egoístas que si no es de mi familia, que si no es mi amigo,
perdón, que si no es de mi familia, que si no es mi amigo, simplemente no me interesa y no hago algo más por él. Recuerdo con vergüenza que hace algún tiempo había unas reuniones de jóvenes, cuando era joven y podía venir. Y recuerdo que esa vez el pastor había compartido y nos llamó a algunos de nosotros y dijo, ¿se han dado cuenta que fulanito de tal no está viniendo? Y todos, ¿sí? ¿Saben por qué? No. Y nosotros como que esperando a que él nos diera las respuestas, ¿no? Y nos dijera, pues pasó esto, pasó lo otro, porque pensamos que es responsabilidad de los pastores, ¿no? Pues porque ellos son las autoridades, porque para eso están, porque ellos deben de demostrar interés. Y el pastor recuerdo que nos dijo, investiguen, háblenle, preocúpense, vayan a más. Al paso del tiempo nos volvimos a reunir, nos volvió a preguntar y la respuesta siguió siendo la misma. No sabemos. Pero realmente no sabíamos, no porque no le hayamos llamado, sino porque no había ese interés de parte nuestro. Versículo 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Pablo deja absolutamente todo, deja de compartir, ve la necesidad y enseguida va. Y va no solamente para hacer bulto, no va solamente para ver, no solamente va para ser espectador, va para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ve la necesidad, se postra, lo abraza y dice, no os alarméis, pues está vivo. A veces nosotros llegamos a ser tan indiferentes. Pablo pudo haber dicho, levántate, sí. ¿Hubiera hecho el milagro? Sí. ¿Por qué fue y por qué se bajó? ¿Por qué dejó todo lo que estaba haciendo? Porque a veces el ministerio se puede volver un obstáculo. Aún estando aquí, estando al frente, póngale el nombre que usted quiera, podemos ser religiosos. Podemos simplemente ser indiferentes a la necesidad. Es que estoy predicando, es que estoy cantando, es que estoy. Sí, pero hay una necesidad allá. Es más importante que lo que tú estás haciendo aquí. No lo digo yo. Pablo deja de hacer lo que él estaba haciendo, que sin duda era muy importante y que se alargó por toda la noche para ir y ser de bendición a alguien más, para ir y obrar un milagro. Y una vez que Pablo hace el milagro, que Dios hace el milagro mediante Pablo, versículo 11 dice, después de haber subido, partió el pan y comido, ¿no? Comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y se llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Una vez que Pablo ha hecho lo que debe de hacer, regresa. No tienen menos lo que estaba haciendo y no es contradictorio, simplemente hay momento para todo. Pero él regresa a lo más importante, que es Dios, que es compartir de su palabra. En su momento hubo una necesidad y lo dejó, pero volvió a lo más importante. Algunos teólogos creen que cuando dice y partió el pan, es que celebró la cena del Señor. Volvió a lo importante. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con el tema de milagros? Porque no tiene nada que ver. Sí. Al principio yo les decía que no, que compartía con mi esposa de que si los milagros solamente los hace Dios o nosotros. Y es las dos. Dios los hace. Dios es el único que hace milagros, sí. Pero Él en su misericordia nos utiliza a nosotros. Nos hace partícipes de esos milagros. Nuestro hermano Jonás, cuando compartía, decía, usted y yo tenemos un problema de lógica. Y hay una lucha y hay una batalla en nuestra mente que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que hablamos, déjeme ponerlo así, cristianés fluido. ¿Y qué es cristianés fluido? Dios te bendiga, ¿cómo estás? En victoria, ¿no? Todas las frases que usted podrá decir
pero simplemente que a veces nos cuesta tanto creer que podemos hacer un milagro. ¿Por qué podríamos hacer un milagro si solamente los hace Dios? ¿No está Dios con usted? ¿No está el Espíritu Santo en usted? Déjame ponerlo así, porque es muy fácil aventarla para allá. ¿No está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? ¿No podemos hacer un milagro? Conforme a la voluntad de Dios, sí podemos hacer un milagro. ¿Creemos que Dios lo puede hacer? Sí, no tenemos duda de que Dios lo puede hacer. La Biblia habla de un hombre que estaban sus discípulos y este padre lleva a su hijo y se lo ponen sus discípulos endemoniado. Y sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Yo sé que usted conoce esa parte de la escritura. ¿Pudieron quitar el demonio que había en este varón? No. Llega el Señor Jesús, alboroto, y les dice: ¿qué está pasando? ¿No? Lo parafraseo. Les dice, acerca el padre y le dice: traje a mi hijo enfermo, traje a mi hijo mal, y tus discípulos no pudieron. El Señor Jesús le hace una pregunta a este hombre: ¿crees que yo puedo hacerlo? Es la pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Creemos en que Dios siga haciendo milagros? Sí, brother, pero yo hacer un milagro no, o sea, eso déjaselo al pastor Miguel, al pastor Edgar, al pastor Armando, al hombre que usted quiera. Pues ellos tienen la vara más alta, ¿no? Alguien dijo esto y lo creo firmemente: el suelo al pie de la cruz es parejo. Nadie está por encima de otro. Ellos tienen otras responsabilidades, claro que sí. Pero Dios les ha dado lo mismo a ellos que a usted y a mí. ¿Qué es eso? Su Espíritu Santo. ¿Podemos hacer milagros? Sí. Este varón que le contestó, se sinceró, se abrió su corazón ante él y le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y es algo similar que puede pasar en usted y en mí. Muchas veces tenemos dudas. Usted y yo somos un milagro. Al principio de la enseñanza leíamos Daniel 4. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La mejor evidencia de un milagro es usted. Soy yo. Con todo respeto, ¿cuántos borrachos no hay aquí? ¿No? A muchos nos sacó del alcoholismo, de las fiestas, de la fornicación, de la pornografía, de la masturbación, de muchas cosas. Dios nos ha sacado de ahí. Dios puede sacarnos, lo seguirá haciendo. Sí, porque es algo que solamente Dios puede hacer. Usted y yo somos un milagro, pero a veces lo olvidamos tan fácil y creemos que no podemos. Creemos que es más fácil que lo vivan los demás, pero menos nosotros. Oremos. Padre bueno, te agradezco la oportunidad que me das de una vez de poder compartir con nuestros hermanos y que seas tú confrontándonos. Tal vez muchos de nosotros hemos vivido una religión, tal vez muchos de nosotros somos euticos, estamos dormidos, acomodados, y estamos a punto de morir. Ayúdanos a no hacerlo, ayúdanos a despertar, ayúdanos a creer en ti, a dejar de caminar en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, a simplemente rendir nuestro corazón delante de ti. Muchos de nosotros hemos fallado. Ayúdanos a no seguir haciéndolo. Ayúdanos a tener un corazón arrepentido. Y si no somos nosotros aquellos que estamos durmiendo, ayúdanos a no ser indiferentes. Ayúdanos a ver la necesidad de alguien más y dolernos. Ayúdanos a preocuparnos, aunque no sea nuestro familiar, aunque no me caiga bien, aunque sea mi enemigo, mi enemiga. Ayúdanos. Ayúdanos a interceder. Y a lo mejor no tenemos la fe que hemos pensado que tenemos, pero podemos reconocer como este hombre: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creemos en que tú eres el mismo Dios de antes, que no has cambiado, que no cambiarás por amor de ti mismo,
y que sigues haciendo milagros, prodigios y maravillas, y que en tu misericordia nos haces partícipes de ellos. Ayúdanos a no avergonzarte. Ayúdanos a traer y a provocar una sonrisa en tu rostro, para que el día, cuando tú nos llames a tu presencia, puedas decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos esto y más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejo este lugar.